Vamos a estar hablando en este momento acerca de cómo recibir sanidad divina. ¿Qué hace usted cuando es enfrentado con una enfermedad? Por ejemplo, con un dolor de espalda, un disco herniado, ese dolor tan terrible, con la incapacidad para trabajar. ¿Qué hace usted cuando usted o un ser amado suyo es enfrentado con una sentencia de muerte? ¿Lo acepta usted resignadamente pensando que esa es la voluntad de Dios? Todos sabemos que Jesús hizo milagros en la tierra y que Dios tiene el poder de sanar. Pero la pregunta es, ¿será la voluntad de Dios sanarme a mí, o a mi esposo, o a mi esposa, a mi madre, a mi padre, a mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, a mi amigo, a mi vecino? Las enfermedades no tienen favoritos, atacan los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. La pregunta es, ¿qué hace usted? ¿Y qué hago yo como cristiano ante la enfermedad? La Biblia ha establecido un principio. La falta de conocimiento causa destrucción. Eso lo dice allá en Oseas, el capítulo 4, versículo 6, donde dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es una llave, abre puertas. La palabra de Dios te explica y te descubre asuntos de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. Y el conocimiento sobre sanidad es necesario. ¿Por qué? Porque hay un ladrón acechando al final de la línea de oración, y lo primero que le va a susurrar a ustedes, con que Dios dijo que está sano. No está sano nada. Recuerde que así fue que le susurró a Eva diciéndole, no moriréis. Amigos, esto nos ilustra cuán importantes son las palabras. Las palabras son semillas y son espíritu. Cuando Eva escuchó las mentiras de la serpiente, esas palabras hicieron nacer la duda en ella. Y al nacer la duda, comienza a surgir el menosprecio, la falta de respeto, la falta de reverencia y la incredulidad. Esa duda, a su vez, engendra el atrevimiento a retar lo establecido. Eso se conoce como rebelión. Y la rebelión se expresa en el acto de desobediencia. Vamos a ver qué significa todo esto. Quiere decir que Adán y Eva se rebelaron contra Dios a consecuencia de darle crédito a las palabras mentirosas de Lucifer, el ángel caído que invadió el cuerpo de una serpiente. Ese acto de rebelión separó a Dios y a su amada creación. Ahora, ¿cómo fue que ocurrió esa separación? Veamos lo siguiente, esto es muy importante. El hombre es tridimensional. Somos cuerpo, alma y espíritu. Sabemos que el origen del cuerpo es el polvo y el origen del alma y el espíritu es divino. El cuerpo tiene 5 sentidos, los cuales usa para relacionarse con su medio ambiente: el ver, el oír, el paladar, el tacto, el olfato. Pero el espíritu también tiene 5 sentidos. Quiere decir que el espíritu puede ver, puede oír, puede percibir sabores, puede oler y palpar. Sabemos que
el espíritu del hombre es eterno, no muere. Quiere decir que la muerte del espíritu que se menciona en Génesis se refiere a la desactivación del espíritu al separarse de su Padre. Sus 5 sentidos, esos 5 sentidos espirituales ya no funcionaban. Vemos que el primer sentido espiritual que se perdió, que se desactivó, fue la visión. Ya no veían la gloria de Dios. Ahora veían el polvo, o sea, sus cuerpos. Y esto es terrible, porque ahora Adán y Eva iban a tener que enfrentar la vida a través únicamente de los 5 sentidos del cuerpo, los cuales no son capaces de discernir las cosas del Espíritu y sin la presencia diaria de Dios en sus vidas. En adición a eso, tendrían que enfrentar las consecuencias de los decretos de Dios sobre ellos y las consecuencias de las maldiciones sobre la tierra. Es aquí donde el término dolor aparece por primera vez en Génesis capítulo 3. Dolor en la reproducción, dolor en la relación interpersonal de ellos y dolor emocional y físico para conseguir el pan diario. Es aquí también cuando el cuerpo del hombre es sentenciado a separarse de su alma y de su espíritu y regresar a su materia original, el polvo. Esto se conoce como la primera muerte. Y todo esto en una tierra invadida por el reino de las tinieblas. Cuando la gloria de Dios se fue de la tierra, hubo un golpe de estado. Esto es terrible lo que sucedió para usurpar el dominio que había perdido el hombre. Jesús nos revela el usurpador y explica su misión. Jesús lo identifica como un ladrón y su función es hurtar, su objetivo, matar al hombre y su meta, destruir la humanidad. Allá en el capítulo 10, versículo 10 del libro de Juan, Jesús dijo: el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A través del sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario, hemos sido reconciliados con Dios y nos ha sido dado un nuevo espíritu. Y usted se preguntará, ¿por qué yo estoy explicando todo esto? Mis amigos, porque sin conocer esto, nos falta la base correcta para entender el privilegio que tenemos de recibir sanidad por la sangre de Jesús. Ahora, vamos a ver este pequeño resumen. A consecuencia del pecado, al quedar Adán y Eva separados de Dios, se abrió una puerta entre la dimensión espiritual y la dimensión natural. Esta puerta le dio acceso al enemigo y a sus espíritus inmundos a entrar en el cuerpo humano y causar enfermedades. ¿Y sabe qué? Y la muerte antes de tiempo. Esto es un misterio. Por eso es que, analizando profundamente los milagros que Jesucristo hizo, se ve la actividad de espíritus inmundos causando diferentes tipos de enfermedades, así como la invasión de los cuerpos, la posesión de seres humanos por espíritus inmundos. Pero ¿sabe qué? Que cuando Jesús fue sacrificado en la cruz, su sangre nos redimió de la maldición que causa enfermedades. Un versículo favorito mío, que yo lo digo constantemente, en Isaías 53:5, nos dice: mas Él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Jesucristo vino a la tierra, vino a restaurar el reino y el dominio que el enemigo le usurpó al hombre. Y la manifestación de que el reino de los cielos ha llegado es precisamente la expulsión del invasor, el enemigo. Jesucristo anunció que había llegado la liberación en el capítulo 11 del libro de Lucas, el versículo 20, donde dice: pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y cuando Jesucristo iba a subir al cielo, Él delegó la autoridad de la manifestación del reino de Dios a los creyentes, a nosotros, a los que hemos creído en Jesús. Y nos dijo: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amigos y hermanos, Dios es compasivo y tiene gran amor por la humanidad. Y el amor de Dios siempre se ha demostrado con acciones. Quiere decir que entonces cuando Dios vio los terribles efectos del pecado en el hombre, su deseo era perdonar y sanar. Por lo tanto, Él despertó la conciencia del hombre para ayudarlo a escoger el bien y no el mal. Y también Dios le proveyó al hombre una medida de alivio al sufrimiento de las enfermedades por medio de varias formas de sanidad. Recuerde, el tema de este mensaje es cómo recibir sanidad divina. Y hemos estado explicando hasta ahora, desde los registros en las Escrituras, desde la creación de Adán y Eva, cómo fue que surgió la enfermedad, y ahora vemos cómo Dios ha provisto medios para sanidad. En su infinita misericordia, Dios ha provisto medios de sanidad a través del campo de la medicina, a través de la nutrición y a través de la capacidad del cuerpo humano de sanarse por sí mismo. Pero no solo eso. Para aquellos que creen en Dios, Él ha provisto 15 maneras adicionales de recibir sanidad en adición a las antes mencionadas. Ellas son conversión, liberación, el nombre de Jesús, imposición de manos, su palabra, la Santa Cena, unción con aceite, la oración de fe, la declaración de fe, cuando nos apartamos del pecado, un acto de obediencia, sanidad por fe, recuperación gradual, dones del Espíritu y resurrección. Apenas le di la lista porque cada uno de esos elementos, de esos medios, tienen en sí una explicación extensa que requiere un mensaje individual. Pero de hecho vamos a estar hablando de todas esas dentro de nuestra página en el internet. Así que les recomendamos que continúe visitándonos porque vamos a estar actualizando toda esta información con frecuencia. Pero ahora le voy a dar una serie de pasos para usted recibir sanidad divina. Lo primero que usted tiene que reconocer es que Jesús es el sanador. La Biblia identifica a Jesucristo como el sanador. En Isaías 53:5 dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
entienda la manera de entrar en contacto con el Salvador y con el sanador. Porque la única manera de ponerse en contacto con el sanador es creyendo que Él puede sanarle. Por lo tanto, primero que nada, lo primero que tiene que hacer es enfocar su fe en Jesús. Ahora usted me preguntará, ¿qué es fe? Bueno, sencillamente, fe es la capacidad de creer que lo que Dios dice es cierto. Y usted puede pensar, bueno, yo no tengo la suficiente fe para ser sana o para ser sano. Permítame alentarle hoy. La fe, ¿usted sabe que la fe es un regalo que Dios le da al hombre para ayudarlo a creer en Él? Usted sabe que es el Espíritu Santo el que le regala la fe. Si usted es salvo, si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, ya usted tiene toda la fe necesaria para recibir sanidad. Permítame decirle un misterio. Usted no necesita más fe. Lo que usted necesita es hacer crecer la fe que ya tiene. Jesús la comparó como una pequeñita semilla de mostaza. Ahora yo le pregunto, ¿qué se hace con una semilla? La semilla se planta. ¿Y en dónde se planta? En la tierra. Quiere decir que Dios le ha dado a usted una semilla de fe, la cual planta en la tierra, o sea, en su corazón. Entonces, ¿cómo crecen las semillas? Después que entran en contacto con la tierra, tienen que ser regadas con agua. Y el agua que hace crecer la semilla es la palabra de Dios. Jesús dijo que esa pequeña semilla de mostaza crecerá hasta hacerse un gran árbol. Es la más pequeña de todas las semillas, dijo Jesús allá en el capítulo 13 de Mateos. Pero cuando haya crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Por lo tanto, amigo y hermano, usted no tenga fe en una persona, tenga fe en Jesús. No piense que es el ministro, el evangelista, la persona, el reconocido evangelista que va, el único que puede orar por usted. No, Él es solamente un instrumento, él o ella. Usted tenga fe en Jesús. Quien lo puede sanar es Jesucristo. Recuerde, ellos son instrumentos, pero Él es la puerta. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Quiere decir que si lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. ¿Y qué dijo Jesucristo en cuanto a sanidad? Dice que la palabra que dijo, yo tomé tus enfermedades. Yo tengo compasión de los enfermos y los sano. Yo sano toda clase de enfermedades y dolencias. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Dice, he sido ungido para dar vista a los ciegos. Por lo tanto, en medio de su sufrimiento, desvíe la mirada del dolor hacia aquel que puede y quiere sanarle. Algo muy simple. Ahora, cuando usted quiera sanidad, pida la sanidad a Jesús. Exprese con palabras en voz alta su petición a Dios. Comience a violentar las fuerzas espirituales que le quieren destruir al pedir ayuda a Dios. Recuerde, hay una ley que Dios ha establecido. Dice en Mateo 7, versículos del 7 al 8, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Ahora,
para poder verdaderamente ayudarles, amados amigos y hermanas, en esta búsqueda suya en cuanto a sanidad divina. Tengo que ser sincera y decirle varias verdades, porque dice la palabra que la verdad os hará libres. Hay cosas que bloquean la sanidad y no hay nada más que bloquee la sanidad tanto como pecados ocultos. Nosotros no somos niños, sabemos cuando estamos haciendo las cosas mal. Entonces, ¿cuál es la solución? Arrepiéntese y cese de hacer lo que hacía antes. Le voy a pedir que si usted está enfermo, no importa el tipo de enfermedad que tenga, le voy a pedir que en este momento disponga su corazón a recibir. Le voy a pedir que donde quiera que esté, si es posible, se ponga de pie. Le voy a pedir que coloque sus manos en el área de su cuerpo que esté enfermo. Yo voy a interceder por usted en oración. La palabra del Señor dice que Jesucristo fue herido por nuestros pecados, molido en la cruz del Calvario. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. La sanidad está como parte del pacto en la sangre de Cristo Jesús. Así que ahora, en el nombre de Jesús, por la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad, vengo contra ti en el nombre de Jesús. Te ato en el nombre de Cristo y te ordeno que salgas del cuerpo de mi hermano y de mi hermana. Espíritu de dolor, te ordeno que salgas de esos cuerpos ahora mismo en el nombre de Jesús. Reprendo todo tipo de enfermedad, reprendo el espíritu de artritis en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendo el espíritu de cáncer. En el nombre de Jesús te ordeno que salgas corriendo de ese cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús. Reprendo ahora mismo el espíritu de diabetes en el nombre de Jesús. En este momento, en el nombre de Jesús, echo fuera todo espíritu inmundo de enfermedad. Donde quiera que usted tenga dolencia, enfermedad, coloque su mano. Aunque yo no mencione la enfermedad, menciónala usted. Estamos en conexión, no hay distancia en el espíritu. Ahora, en el nombre de Jesús, yo le ordeno al sistema inmunológico de mi hermano, de mi hermana, que funcione a 100% de capacidad. En el nombre de Jesús le ordeno todas las frecuencias magnéticas y eléctricas de cada cuerpo que vengan en armonía y en balance en este momento en el nombre de Jesús. Le ordeno a todo fluido que no tenga que estar en el cuerpo, te ordeno que salgas, que te seques, que desaparezcas en el nombre poderoso de Jesús. En este momento, en el nombre de Jesús, ordeno restauración a espinas dorsales en el nombre de Jesús. Reprendo espíritu de dolor en la espalda. En el nombre de Jesús ordeno la recreación de discos nuevos en el nombre de Jesús. Por la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Amado hermano, amada hermana, si hemos orado por usted, por sanidad en este momento, le voy a pedir que examine su corazón. Le voy a pedir que si tiene cualquier tipo de rencor, si alguna persona lo ha herido, si alguna persona lo ha ofendido, si alguna persona le ha causado daño, le ha robado, ha abusado de usted física, emocional o verbalmente, le voy a pedir que en este momento, para que su sanidad se manifieste y permanezca en su cuerpo, usted le diga: Señor Jesús, yo perdono a fulano de tal. No porque estoy justificando lo que me hizo, sino porque tú me perdonaste a mí. Y como tú me perdonaste a mí, así perdono yo. Que su corazón esté limpio, amado hermano, de cualquier tipo de rencor.
Le voy a pedir también que usted comparta con todas las personas que estén alrededor suyo lo que Dios ha hecho por usted. Busque los síntomas de sanidad, no los síntomas de enfermedad. El Señor hace milagros y sanidades. Quiere decir que su sanidad se puede manifestar al cabo de un tiempo. Pero si a Dios le place, también su sanidad ocurre instantáneamente. Reciba en fe que hemos orado por usted y que la mano de Dios se ha movido a favor suyo. Y en este momento quiero también hablarle si hay alguna persona que nunca ha conocido al Señor Jesús. Si en este momento usted ha recibido oración de sanidad, usted puede ser sano, pero es necesario que usted le entregue su corazón al Señor para que no haya una puerta abierta y el enemigo venga a robar lo que el Señor le ha dado. Si usted ha escuchado esta palabra en este día y su corazón ha sido conmovido, es porque el Señor ha tenido una cita divina con usted y este es su día de salvación. No es mañana ni es más tarde, porque no sabemos qué va a pasar en el próximo minuto. Así que dígale, donde quiera que esté, dígale: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón y te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te entrego mi corazón. Ven a mi corazón, Espíritu Santo. Busque, amado hermano, después de hacer esta oración, una iglesia donde se exponga la palabra del Señor y donde usted pueda tener armonía y pueda compartir en servicios, en cultos religiosos con otros hermanos.